Bueno, jóvenes, buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Las indicaciones que yo les di siempre, ustedes ya las conocen. En caso de que tengan alguna duda, alguna consulta, me las enviarán por interno. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, recordando pues lo que hemos pasado, lo que hemos vivido hace unos meses. No, hace unas semanas, ¿no? Las fiestas patrias, ¿no? Que fueron unas fiestas patrias pues, muy tristes, ¿no? Muy opacas, que no fueron fiestas. Que no se recordó esta, esta oportunidad como años anteriores, ¿no? Por el contexto que vivimos. Pero siempre estaba pues presente, ¿no? El sentimiento de que era fiestas patrias y que bueno. Pero las fiestas patrias, chicos, es un momento en el cual es un momento muy importante para recordar, pero más allá de patriotismo y de lo que siempre nos enseñan, ¿no? Más allá de eso, ¿por qué se celebran las fiestas patrias? Sí, porque... Buenos días, ¿qué tal? A lo que voy es que, ¿por qué se celebran las fiestas patrias? ¿No? Bueno, se conmemora que se proclamó la independencia, ¿no? Eso ya lo sabes desde que estabas en la primaria. Pero vamos a ser, como yo siempre te digo, no vamos a ser objetivos. Vamos a ser, eh, ¿cómo se dice? Imparciales, ¿no? De repente tú has escuchado o has visto, tú que paras en internet, que paramos en internet, todo el mundo está en internet actualmente, siempre la independencia del Perú se toma como, o hay personas que la toman como que la independencia no se debe celebrar, o que las fiestas patrias no se deben celebrar, o que son una mentira, ¿no? ¿Cuántas veces yo habré escuchado y habré leído en foros, o hay gente misma que la dice, ¿no? O que comenta, ¿no? No, que el Perú jamás debe celebrar la independencia porque el Perú nunca fue libre y el Perú le independizaron los ingleses, los extranjeros, y y muchas cosas más. Y tú que desde niño has crecido cantando el himno con tu carapela, con tu banderita, eso choca, ¿no? ¿Cómo puede ser posible esto? Y estudiando, analizando, siendo objetivos imparciales, eh, la verdad es que esa gente que dice ese discurso está muy equivocada. ¿Por qué? Porque eh, cuando te explique todo este tema ya lo vas a entender mucho mejor. En resumen, te quiero comentar algo. A ver, para comenzar esta clase vamos a enfocarlo de la siguiente manera, ¿ya? Para que esté todo un poco más claro. Eh, a ver, seguro, de repente, lo más probable es que tú tengas en tu casa algunos hermanos, ¿no? Eh, y si no tienes un hermano, pues de repente tienes un primo, alguien cercano, algún familiar de tu edad, ¿no? En su gran mayoría, todos tenemos hermanos, ¿no? Ahora, el amor fraternal es el amor que se da entre hermanos, ¿no? El amor fraterno. Incluso tú puedes tener amor fraternal con algún amigo o alguna amiga. Entonces, te pregunto yo, ¿qué te hace ser hermano a esa persona? Bueno, está claro, tiene que ser tu pariente o ser hijo de tu padre, ¿no? Y es tu hermano. Pero no solamente puedes llamar hermano a los hijos de tus padres, ¿no? Puedes llamar hermano a un buen amigo o a una buena amiga, ¿no? Hermana o hermano. ¿Qué los hermana? Hay muchas cosas que te hermanan, ¿no? Y este concepto lo quiero llevar a los países de Sudamérica. ¿Será correcto decir, llamar a Argentina, a Colombia, Ecuador, a Venezuela, a Chile, a Brasil, países hermanos? Yo soy de la postura de que sí. ¿Por qué? ¿Qué es un hermano? ¿No? Es una persona que tiene algo en común contigo. En el caso de los países de Sudamérica, te puedo decir que el nombre hermano le queda muy bien, le queda perfecto. En el caso de Sudamérica,
es muy distinto a los demás países de otros continentes. No sé si un japonés le puede llamar país hermano a los chinos, porque tienen muy pocas cosas en común. Bueno, algunas cosas culturales que sí, pero difícil. En el caso de los europeos, tampoco, porque los franceses se pelearon con los ingleses durante miles de años, bueno, durante 1000 años, 100 años, los españoles con los franceses, y ¿no? Tampoco. Su historia es muy distinta. México con Estados Unidos tampoco, ¿no? Porque no va. Pero Sudamérica tenemos mucho en común, todos, porque compartimos una historia en común, ¿verdad? Eh, por eso que estos países sudamericanos como Ecuador, Perú, se pueden llamar países hermanos. Ecuador es tu hermano. Si tú eres peruano, ¿no? Un ecuatoriano es tu hermano. Un colombiano es tu hermano. Un venezolano es tu hermano. Un argentino, un boliviano es tu hermano. ¿Pero por qué? Solamente porque para caer bien, para decir, oye, mira, yo soy mi hermano porque es mi país vecino. No, porque tenemos una historia en común. Porque todos prácticamente nacimos como países modernos en la misma época. Durante muchos años, Sudamérica eran distintas comunidades, ¿no?, indígenas. Llegaron los conquistadores, se formaron virreinatos, y a partir de esos virreinatos se formaron nuevos países. Ecuador, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, prácticamente nacieron en una misma generación. Una generación gestó todos esos países y nacieron prácticamente en la misma época. Entonces se puede decir que son países hermanos. Y a lo que voy es a lo siguiente. No se puede entender a partir de ahora, no se puede entender la historia del Perú, ni de ningún país de Sudamérica, si no lo vemos de una manera continental. A partir de ahora la historia que vamos a estudiar va a ser la historia de Sudamérica. Así de sencillo. De repente antes hemos visto el Perú, hemos hecho hincapié en el Perú, porque el curso es historia del Perú. Pero a lo que voy es que no se puede entender la historia del Perú sin tener en cuenta a los países vecinos o, como los llamo yo, no países hermanos, de Ecuador, Colombia y los demás países, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso es continental. El proceso no es que ocurre solamente acá en Perú o solamente ocurre en Ecuador, ocurre en toda Sudamérica, en toda Hispanoamérica. ¿Qué cosa es Hispanoamérica? Los países en América que hablan español, que provienen de los virreinatos. Entonces, cuando hablábamos, ¿no?, de la independencia y de los precursores, de los movimientos que hubo en el Perú en el virreinato, como conclusión, habíamos sacado de que en el Perú era muy difícil hacer eso porque en el virreinato del Perú estaba muy bien custodiado, estaba muy bien controlado por las fuerzas realistas, ¿cierto? Entonces, el Perú no podía ser independiente. Era muy complicado. El Perú era prácticamente España. El Perú era parte de España acá en América. Y mucha gente acá en el Perú estaban a favor del rey de España. ¿Por qué? Porque tenían muchos privilegios. Tenían cargos públicos, tenían control de tierra. Entonces ellos no querían perder esos privilegios. Entonces acá en el Perú, como te digo, ¿no?, si hubiera habido un censo en esa época, una encuesta o un referéndum, hubiera quedado así 50-50. Mucha gente quería ser independiente de España y otra gente quería seguir siendo parte de España. Era muy difícil que acá el Perú se independizara. Tupac Amaru llegó, se aplacó. Llegaron las rebeliones de Cela, de Mateo Pumacagua, de Mariano Melgar, de los Mazagulo, todas se terminaron. ¿Por qué? Porque el Perú era el centro
del poder español acá en América. Era muy difícil y muy complicado. La mayoría de los criollos en Lima eran fieles al rey de España. Es por eso que de ahí viene lo que yo te decía al principio, que hay mucha gente que dice, no, los limeños, los peruanos, no querían ser independientes. El Perú fue independizado a la fuerza, se dice. Y eso es caer en otro error, porque solamente se toma la versión centralista de Lima, cuando los provincianos y todo lo que yo te he explicado, ¿no? De que la gente que no tenía nada quería ser independiente. Mucha gente luchó para eso, ¿no? Tantos ejemplos que yo te he dado de los hermanos Angulo, de Mateo Pumacao y tantos otros. Pero igual era muy difícil. Es por ello que se tuvo que recurrir al apoyo continental. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba en el sur y qué pasaba en el norte? Para que todo eso confluyera acá en el Perú. Todo eso se tiene que estudiar como una sola unidad. No se va a ver como historia de Ecuador, historia de Colombia, historia de Chile, no. Historia continental, ¿de acuerdo? Si no, no entendemos nada. Claro que tú te vas a Ecuador, tú te vas a Colombia y estudian su propia independencia, su propio proceso. Pero lo correcto es verlo todo de una manera global, de una manera hispanoamericana. Hispanoamérica fue la que se independizó. No el Perú solo, no Ecuador solo, no, jamás. Hispanoamérica se independizó. Y realmente, pues, los virreinatos eran eso, eran parte de España, ¿no? No éramos países ahí separados, ¿no? Éramos parte de una sola unidad. Entonces, a lo que voy es que es importante conocer el proceso continental y no el proceso solamente del Perú. A partir de ahora entramos en ese contexto. Hay que meternos ese chip en la cabeza para entenderlo todo mejor. Entonces, ya hablé tanto de lo continental y todo eso, ya. ¿Qué pasaba entonces en el continente sudamericano? En el sur, en Buenos Aires, ya se había gestado una junta de gobierno que había permitido que se independizara. El virreinato de Río de la Plata, lo que ahora es Argentina, ¿cierto? Entonces, desde Francia llegó un general que organizó una campaña. Este general era don José de San Martín. Él buscaba pues consolidar esta junta de gobierno en el Río de la Plata, pero se dio cuenta de que el Río de la Plata no iba a estar, no iba a ser independiente o no iba a mantener su independencia si es que no se terminaba con la expulsión de los españoles en Lima. Porque por más que sea independiente Chile, Argentina, Uruguay, tarde o temprano desde Lima, desde el Perú, hubieran llegado campañas para cerrar y terminar con todas las independencias. Así que la independencia de ningún país estaba segura si Perú no se independizaba. Y el Perú era muy difícil de independizarlo, porque todos los peruanos que habíamos intentado independizarlo ya estaban muertos. Era muy complicado. Y encima los que quedaban vivos apoyaban al rey, entonces era muy complicadísimo de que el Perú se independizara. Tuvo que pasar la crisis en España para aprovechar el momento oportuno para hacer cambios, ¿de acuerdo? Es ahí donde nace la corriente libertadora del sur, lo que vamos a estudiar el día de hoy. Encabezado por don José de San Martín, él hace un plan. Él dice, todos sabemos de que Argentina y Sudamérica no va a ser independiente hasta que el Perú no se independice, porque el Perú es el centro del poder político, económico, militar de España que en América. Perfecto. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Lima. Tenemos que liberar Lima. Hay algunos criollos ahí que apoyan esta idea, como Ribagüero, como, como está Faustino Sánchez Carrión y muchos más. Entonces, tenemos que contactarnos con ellos, ¿no? Entonces, San Martín primero hizo este plan. Vamos de Buenos Aires hasta Mendoza, en la región del Cuyo. Esto está en la frontera de la cordillera de los Andes. San Martín tiene dos opciones. O ir por los Andes hasta el norte y llegar hasta el Alto Perú y hasta Lima, lo cual iba a tardar días, meses, iba a ser algo muy complicado. O llegar a Chile, a Santiago de Chile, liberar Chile y de ahí, por mar más rápido, llegar hasta el Perú, hasta Pisco. Hizo eso. Organizó su ejército libertador de los Andes
en Mendoza, que es una ciudad que actualmente está en Argentina. Es una ciudad de la Sierra de Argentina, de los Andes, está cerca a la cordillera. De ahí cruzó los Andes y llegó hasta Chile, ¿no? Donde en las batallas de Chocabuco y de Cancha Rayada independiza Chile con la ayuda de Bernardo O'Higgins, que después San Martín lo deja en Chile para que organice el país y se embarca hasta Pisco, el puerto de Pisco. Es ahí donde busca pedir apoyo a los criollos, a las comunidades, para que apoyen la causa de la independencia. Y luego llega hasta Lima. Y es ahí pues donde se pone de acuerdo con el general y con los criollos y se da la famosa proclamación de la independencia del Perú en el año 1821. Pero espérate, hagamos una pausa. Uy, hagamos una pausita. Había peleado acá, y llegó a Pisco, Lima, y ya estaba libre e independiente. Y tú me decías que el Perú era el país más difícil de liberar y llegó en un año nomás ya lo independizó. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue posible que independizara el Perú sin no haber hecho nada? Solamente llegó en el barco, vio el panorama, envió a militares a comitivas, se puso en contacto y ya, listo. Que en el Perú no había españoles, que tú decías que había realistas y todo eso. Sí, y lo que podemos decir es que San Martín y el ejército libertador y los criollos de Lima, que apoyaban a la independencia, que eran muy pocos, independizaron el Perú, pero se adelantaron. Fueron muy, muy rápido. Porque el Perú seguía siendo un virreinato. Acuérdate de eso. Cuando San Martín y los criollos de Lima independizan y proclaman la independencia del Perú, ojo, todavía es un virreinato. Cuando San Martín se para en el balcón y toda la imagen que todos hemos visto, ¿no? En medio de la plaza de armas, ¿no? Y que todos los más ilustres vecinos de Lima firman el acta de la proclamación y declaman la independencia. Cuando San Martín proclama la independencia, en ese momento, el Perú sigue siendo virreinato del Perú. Está al mando del rey de España y del virrey Pezuela. Todavía realistas en muchas partes del Perú. El Perú no es independiente, solamente se proclama. Es como una declaración. ¿Te das cuenta? Entonces, en fiestas patrias, lo que recordamos es la proclamación. No la independencia. La proclamación de la independencia. ¿De acuerdo? Entonces, la situación era muy, muy complicada. No se había ganado nada. Solamente se había proclamado que ahora vamos a ser libres y vamos a luchar por la independencia. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Entonces, de Pisco en el año 1820 llega, luego en Lima, al año nomás ya declaran la independencia. Ya, pero antes de proclamar la independencia, ¿qué había hecho San Martín? Se había reunido en un pueblito lejano lejos de Lima, en un balneario, en esa época conocido como Miraflores, que ahora es el distrito de Miraflores. En esa época era una playa, ¿no? Muy lejos de Lima. Se reunió con el virrey Pezuela y conversaron los dos, el virrey con San Martín. Y San Martín le dijo al virrey: mire, señor virrey, usted está rodeado, tenemos acá un ejército, hay patriotas que nos ayudan, incluso hay campesinos peruanos, conocidos como las montoneras, que apoyaban al ejército de San Martín. Es decir, ya fuiste, no te queda nada, solamente acepta que el Perú va a ser independiente. El virrey no quiso. Y San Martín, como era una persona que le gustaba dialogar y llegar a un acuerdo, le dijo al rey Pezuela: ya, entonces, si no quieres aceptar la independencia del Perú, San Martín le dijo al virrey, ¿no? ¿Por qué no aceptas la Constitución de Cádiz, ¿no? Que se había proclamado en España, para terminar con el absolutismo y tú que te regules por la Constitución de Cádiz para que sea un gobierno liberal. Y el virrey, ¿qué dijo? Tampoco, no quiero, pues, no me da la gana. Entonces el virrey, como dicen, ¿no? Se cerró. No quiso aceptar nada de lo que dijo San Martín. ¿Por qué?
Probablemente porque no le tenía mucho, no creía que realmente tendría tanto poder, ¿no? Y no llegó a un acuerdo. Incluso hicieron como una tregua, ¿no? Ya, vamos a hacer una tregua de 20 días para que ninguno de los dos se ataque. Porque en esas épocas, hablamos de los años 1800, ¿ah? Era una época muy romántica, en el mundo estaba de moda el romanticismo, ya había llegado acá a América. En Norteamérica estaban los famosos los cowboys, ¿no? Los vaqueros, que luchaban por su honor, ¿no? O sea, en un bar en Estados Unidos, en dos vaqueros, si es que tú le decías algo al otro y le decías, si te ha insultado, le decías, te reto un duelo, ¿no? Y por el honor hasta se podía matar, ¿no? Ese era el mundo romántico de esas épocas, ¿no? En Sudamérica era igual, los militares se llevaban por códigos, ¿no? Que se respetaban hasta la muerte por su honor, ¿no? Entonces se respetaba mucho, se hablaban así con cartas, usted, mi señor, fidelísimo, así se hablaban, ¿no? En esa época estaba de moda el romanticismo. Y la gente era muy caballerosa, formal, ¿no? De guante blanco, como dicen, ¿no? Entonces se reclamaron una tregua, ¿no? Se respetaron. Pero ¿qué pasó? Recuerda que todavía en el Perú hay muchos realistas. Entonces, mucha gente en el Perú que era realista estaba en contra de Virrey Pezuela, porque era un virrey que simplemente dejó estar a San Martín y a todo el ejército acá en el Perú. Entonces, le hicieron prácticamente un golpe a Pezuela y lo destituyeron, lo sacaron. Y el general del ejército realista tomó el poder. ¿Quién era? José de la Serna. José de la Serna sacó a Pezuela y él se asumió como nuevo virrey. José de la Serna. Y dejó el mando del ejército realista a Canterac. Ellos dos iban a estar ahora al mando del virreinato del Perú. Y estaban pues en contra de San Martín. Ahora, San Martín al darse cuenta de que hay un nuevo virrey, de nuevo se reúne ahora con José de la Serna y se hace la famosa conferencia de Punchauca, ¿no? Un detalle, esta de acá de Miraflores fue tan formal que se hizo por cartas, fueron delegados, ¿no? No es que directamente le dijo esto San Martín al virrey, sino que entre cartas se fueron comunicando entre los emisarios, ¿no? Pero en resumen fue eso, ¿de acuerdo? Acá sí fue frente a frente, San Martín con José la Serna, y le dijo lo mismo, ¿no? Que estaban rodeados y que llegaron a un acuerdo. Y hay un detalle, José la Serna y San Martín ya se conocían de años, porque José la Serna había combatido en España, y ahí le había conocido en España a San Martín. San Martín desde los 14 años ya estaba en el ejército, ya combatía en España, en África, en Francia. Y había llegado ya a los 26 años acá a Argentina. Uy, ¿qué pasó? Había llegado a Argentina muy joven. Ya a los 26 años ya era una persona experta. Y en esta época tenía pues 30 y tantos, ¿no? Ya casi bordeando hasta los 40, pero era muy, muy joven, ¿no? Para la época actual, pero para esa época ya era un hombre muy, muy, muy mayor. ¿Y qué pasó acá? Tampoco José La Serna aceptó lo que dijo San Martín, tampoco llegaron a un acuerdo. Después, al año siguiente, proclama la independencia del Perú y San Martín se da cuenta de que el territorio peruano todavía no es un territorio que está pues apto para la independencia. No es como Chile, no es como Argentina, no es como Uruguay. En esos países, los criollos eran la gran mayoría. En el caso del Perú, todavía había muchas castas. Habían peninsulares, criollos, zambos, mulatos, indígenas, mestizos, Entonces, todos ellos funcionaban en base al sistema colonial virreinal, ¿no? Y San Martín, desde antes ya de darse cuenta de cómo era el Perú, él tenía la idea de transformar el Perú en una monarquía. O sea, que el Perú se gobernaba por un rey. Y esta idea no solamente la tenía San Martín, la tenía su colega, su mano derecha, que era Bernardo de Monteagudo, y otro prócer de la independencia muy importante en Argentina, ¿no? Manuel Belgrano. Ellos tres querían hacer una monarquía continental.
Incluso, esto te lo suelto así como un dato así que muy poca gente lo conoce, casi nadie, ¿no? Ni en Argentina mismo lo saben esto. Pero lo cierto es que Manuel Belgrano, que fue un prócer de la independencia en Argentina, él tuvo una idea. Él propuso en Argentina, cuando se independizó Argentina, que el país se convierta en una monarquía y que sea un rey el que gobierne Argentina y que sea reino de Argentina. ¿Y a quién creen que quería poner Belgrano como un nuevo rey para Argentina? Él quería poner a un descendiente de los incas, a un tal Juan Bautista Tupac Amaru, que era hermano de Tupac Amaru II, que estaba preso en España, y luego cuando se liberó, años después, vino a Argentina. Y Belgrano dijo, ¿por qué no hacemos acá en Argentina una monarquía y que nos gobierne un descendiente de los incas? Para generar una realeza, una nobleza indígena. Y Belgrano no era tonto, no sabía de que, o sea, no era de que lo hace porque quedaba bonito, porque era algo solamente simbólico, sino que sabía de que en Potosí y en lo que ahora es Bolivia, muchos indígenas iban a apoyar a esta idea, ¿no? Porque en esa época eran mucho más los indígenas en Potosí que en Argentina. Pero no sabía que luego Potosí y esa parte se iba a independizar, ¿no? Y no iba a ser parte de Argentina ni de Perú. Pero bueno, esa fue su idea. Pero él quería poner unos reyes en Argentina. Y los reyes que sean descendientes de los incas. Cosa increíble. Su idea no prosperó porque en Buenos Aires le dijeron, tú estás loco, esto no puede ser posible. Pero San Martín tenía esa idea, pero distinta. No quería poner a un personaje que sea descendiente de los incas en el Perú. Él quería traer a un rey para el Perú, pero desde Europa. Él quería tener un rey europeo para que gobierne acá en el Perú. Incluso se barajó la posibilidad, bueno, ese era un deseo más de San Martín. Él quería que el mismo Napoleón Bonaparte sea el nuevo rey del Perú. En esa época Napoleón estaba en una isla, estaba exiliado porque había perdido en Waterloo y había sido exiliado a la isla de Santa Elena. Estaba ahí, solo y triste, ¿no? Napoleón Bonaparte. Y San Martín, que era un fiel admirador de él, dijo, aún está vivo. Si le decimos para que sea rey del Perú, él lo va a aceptar porque Napoleón es un emperador nato, ¿no? Él nació para ser emperador. E incluso Napoleón Bonaparte era un fiel, era un loco, era como quien dice, un friki, ¿no? Un fan de las culturas antiguas, ¿no? Porque él era una persona que estaba obsesionado con la cultura egipcia. Entonces, si San Martín o un delegado le hubiera dicho, oye, ¿quieres ser rey del Perú? Él hubiera aceptado, él se hubiera consagrado como inca de repente, ¿no? Porque era una persona muy excéntrica. Pero cuando llegó un emisario de San Martín a buscarlo, ya estaba muerto. Justo ese mismo año, en 1821, muere Napoleón Bonaparte y no pudo asumir nunca. Pero tú te hubieras imaginado qué hubiera pasado en la historia del Perú. Es que el primer rey del Perú, o sea, para empezar, que el Perú hubiera sido una monarquía y que el rey del Perú sea Napoleón Bonaparte hubiera sido una locura total, ¿no? Y tú sabes que Napoleón en Europa hizo un montón de cosas extrañas, ¿no? Se convirtió en un imperio, se expandió. Hubiera hecho eso acá en el Perú Napoleón Bonaparte, hubiera sido condecorado como rey o él se hubiera condecorado como inca. Porque Napoleón quería ser un faraón en Egipto porque se enamoró de Egipto y él hubiera sido acá de repente inca. Quién sabe lo que hubiera ocurrido, ¿no? Lo cierto es de que murió Napoleón Bonaparte solo y olvidado. Pudo haber vivido sus últimos años como rey del Perú. Hubiera sido una locura total, ¿no? Eso nunca ocurrió. San Martín quería poner una monarquía en el Perú. Quería que el Perú sea reino del Perú y que la gobierne un príncipe o un rey europeo. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que la sociedad peruana funcionaba de una manera monárquica. Y una república iba a ser un caos total. Una república iba a tener anarquía y iba a traer
algo que todavía era algo que para la sociedad peruana de ese entonces no estaba preparada. Entonces, San Martín quería, y se hizo ese debate, ¿no? Entre la monarquía y los republicanos. Finalmente, todos sabemos lo que ocurrió, ganaron los republicanos, y Perú se convirtió en una república. Actualmente es una república, ¿no? La República del Perú. Pero ¿tú te imaginas qué hubiera pasado si Perú hubiera sido una monarquía? Hubiera sido algo increíble, ¿no? Algo muy extraño de ver. Más extraño aún si es que el rey de Argentina hubiera sido Tupac Amaru III o cuarto y luego su hijo venga acá a gobernar. Hubiera sido algo increíble, ¿no? Nunca se dio. Aunque si hubiera sido al revés, si San Martín hubiera propuesto a un descendiente de los incas en el Perú y Belgrano en Argentina hubiera puesto a un rey europeo, de repente hubiera sido más aceptado, ¿no? Pero fue al revés. Es un tema para otra clase. San Martín se dio cuenta de que la sociedad estaba muy convulsa y en cualquier momento cualquier criollo o cualquier militar tomaría el poder. Entonces él mismo creó un protectorado. ¿Qué cosa es un protectorado? Un estado que estaba pues al cargo de un protector. Y San Martín se autoproclamó como protector del Perú. En este año hace muchas reformas en el Perú. Hace el ejército, crea el ejército peruano, la marina, reorganiza al ejército, crea obras como la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Él dona su misma biblioteca y crea la Biblioteca Nacional del Perú, la cual está ahora en la Avenida Bancay, ¿no? Crea la Escuela Normal de Varones, que ahora es la Universidad Nacional de Educación, que es la cual es la de donde yo estudié, ¿no? La universidad que se conoce como La Cantuta, que ahora está en Chosica, pero en esta época la fundó San Martín en Lima. Y bueno, muchas obras más importantes. Pero el objetivo principal era terminar con los realistas, porque no nos olvidemos de que el Perú sigue siendo un virreinato. Ya se formó un protectorado, pero sigue en dominio de los españoles. Así que San Martín dice, en el Perú no podemos hacerlo estos solos, porque sigue siendo el centro del poder español en América. San Martín dijo, necesito ayuda. Y fue a hablar con el mero, con el más, con el jefe del norte, Simón Bolívar, ¿no? Se entrevistó con él en Guayaquil y nadie sabe qué pasó, porque no hubo testigos. No llegaron a un acuerdo, porque San Martín quería convertir al Perú en una monarquía y Bolívar tenía otros planes. Bolívar quería hacer una confederación, ¿verdad? En los países del norte. Y los dos como que no se pusieron de acuerdo y San Martín cuando volvió al Perú, el Congreso, que él mismo lo había formado, estaba en contra de San Martín, porque el Congreso quería que llegara Bolívar con un ejército profesional acá al Perú, porque el Congreso había nombrado a una junta que fracasó, luego entró al poder José de la Riva Agüero, que fue el primer presidente del Perú que entró por la fuerza, pero también perdió contra los realistas. Entonces, el Perú seguía siendo un lugar difícil para combatir a los realistas. Así que el Congreso dio carta libre para que llegara Simón Bolívar con su ejército para que ayudase a terminar con las fuerzas realistas acá en el Perú. Y San Martín dijo, ya, mi momento acá se ha terminado. Y les dijo a los peruanos, os dejo el Congreso y la patria. Ustedes encárguense de eso. Si no lo hacen y no depositan su confianza en ella, van a caer en una anarquía. ¿Qué pasó después? Lo veremos en la siguiente clase. ¿Sí? Hasta acá nos vamos a quedar para no atorar con mucha información. ¿Alguna pregunta para terminar? ¿No hay preguntas? ¿Nadie? Ya, espero que se haya entendido. Igual vamos a continuar con este tema en la próxima clase, con la continuación. Y ya sabes, para terminar la clase, para cerrar este tema, sin la ayuda de nuestros países vecinos, hermanos, el Perú jamás hubiera salido. Es un tema continental, no es un tema solamente del Perú, ¿te das cuenta? Pues es tan importante entender lo que pasaba en Argentina, en Chile,
en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Porque sin la ayuda de todos ellos, Perú jamás hubiera sido libre. Era muy difícil. Así que ahora tiene ese concepto, esa idea, para que comprendas por qué es tan importante entender todo el proceso hispanoamericano. No solamente del Perú, sino que reconocer, entender de que los países de Sudamérica se unieron para terminar con un enemigo común. Por eso que cuando veas de que el Perú celebra su independencia, recuerda que los países hermanos son tan importantes como el Perú. Eso como número uno. Y como número dos, recuerda que el 28 de julio y las fiestas patrias es una oportunidad para renovar las fuerzas para seguir construyendo este país. Porque cuando se proclamó la independencia uno no sabía logrado nada. Solamente se comenzó con la lucha. Y jóvenes, la lucha aún no ha terminado. La República aún se sigue, la República del Perú aún se sigue construyendo día a día, ¿no? El 28 de julio es una fecha para recordar y para tomar fuerzas para seguir construyendo esta república que todos los días la seguimos construyendo paso a paso. Bueno, jóvenes, nos estamos viendo el día miércoles. Y ya saben, la tarea lo dejo en la plataforma, en las páginas, y los que no tienen libro ya saben que en el grupo les envío las prácticas, las preguntas, diré. Bueno, jóvenes, cuídense bastante, nos vemos el día miércoles.